Son las 9 de la noche, tiempo del centro de la República. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, también saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre la emisión de esta noche, pero información actualizada sobre lo que estamos viviendo allá en Washington, D.C. Se impacta aparentemente un helicóptero con un avión de pasajeros en el aeropuerto Reagan, y parece que es una aeronave de American Airlines. Y bueno, reportan hasta ese momento, los primeros reportes hablan de 60 muertos, pero bueno, vemos las imágenes y hay grupos de rescate allá en aquella terminal aérea muy concurrida. Y bueno, vamos a seguir el curso de esta información, Isaías. Así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, las operaciones en el aeropuerto Reagan allá en Washington, el aeropuerto internacional de Reagan allá en Washington, se han interrumpido las operaciones justamente ante esta situación. Se habla de decenas de muertos. Es información que está desarrollándose en estos momentos, que está en curso, y por supuesto a lo largo de este espacio, independientemente de la mesa que hemos planeado para esta noche, iremos actualizando los datos conforme vayan confirmándose la información, pero por lo pronto es lo que está ocurriendo, Alfredo. Hay equipos de rescate precisamente ya allí desplegándose para tratar de apoyar a los afectados de esta situación que se está viviendo precisamente allá en el Aeropuerto Nacional Reagan, en la capital de Estados Unidos, en Washington. Así que estaremos, por supuesto, dándole a todo nuestro público información actualizada sobre este hecho. Así es, Isaías, y bueno, regresamos a temas de acá, de México, particularmente lo que está en puerta, la coyuntura. En este momento estamos a unos días precisamente, este sábado inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la legislatura. Se espera que, como fue el primero, haya intensa actividad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero bueno, las preguntas son: ¿cuáles fueron las prioridades para cada grupo parlamentario? ¿Comparte la oposición la agenda de Morena y sus aliados? ¿Cuáles son los temas que le interesan al PRI y al PAN? Son estas algunas de las preguntas que vamos a plantear a nuestros invitados de esta noche, Isaías. Efectivamente, y bueno, para ello damos la bienvenida aquí a la cabina del Heraldo Radio a los diputados federales Federico Dorin, vicecoordinador de la bancada del PAN allá en San Lázaro, así como a Rubén Moreira, líder de los priistas en precisamente la Cámara de Diputados. Diputados, bienvenidos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos también ya viendo aquí a su arribo a Arturo Ávila, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena, quien se incorpora a esta mesa. Y de esta forma, Alfredo, pues tenemos ya precisamente a las voces de Morena, del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados. Así es, y como saben los amigos del auditorio, y aquí en esta mesa damos puntual seguimiento a los temas que están ocurriendo en la información cotidiana. Y bueno, si les parece bien, vamos a abrir con un tema que está causando mucha polémica, que tiene que ver con el asunto de los trabajadores y sus ahorros. Incluso algunos le han llamado el robo del siglo a los ahorros para la vivienda de los trabajadores. Pero a ver, Federico, voy a arrancar contigo de manera así discrecional. A ver, te tocó a ti. A ver, Federico. Con la reforma a la ley del Infonavit están en riesgo alrededor de 2.4 billones de pesos de ahorros de los trabajadores que están en la subcuenta de vivienda. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. A ver, porque ahí hay 77 millones de mexicanos que tienen dinero, los que están en activo, que son en el orden de 22.5 y en el orden de 50 millones que tienen ahorro ahí que no han utilizado. Y la presidenta tiene una buena idea mal planteada. Tiene la idea de que se pueda construir vivienda barata, que en algunos nichos donde el mercado rebasa las posibilidades económicas de algunas familias, se pueda conseguir una opción de vivienda para mexicanos. Entonces no estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es: el dinero es de los trabajadores, es dinero privado, no es dinero de nuestros impuestos. Ellos no son los que andan promoviendo que sus ahorros se destinen a eso.
Y eso es una primera cosa con la que estamos completamente en desacuerdo. No deben de usar tus ahorros, ni los míos, ni los de nadie, para financiar proyectos de gobierno. Primer asunto en el que no estamos de acuerdo. Segundo, pues no puedes poner la iglesia en manos de Lutero. Tienes el director del Infonavit, al señor que ha fungido durante años, perdóname la expresión, como el maletero de las campañas de López Obrador, desde que fue oficial mayor del gobierno de la ciudad aquí en el 2000, y pues nos costó 1.300.000 millones de pesos de pérdidas en Pemex. Dejó una deuda de 400.000 millones de pesos. La ley de ingresos tiene 140.000 millones de pesos solo de deuda para contratarla y pagar a proveedores. Tú has visto que la gente en Tabasco, en Campeche, salen a la calle porque llevan 3 años y medio que no les pagan. Entonces, creemos que la idea se tiene que revisar. No nos gusta que se quiera crear una empresa privada. Imagínate la incongruencia. Dicen que hay que combatir abusos porque como era dinero privado, se despachaban con la cuchara grande. En eso yo estaría de acuerdo. Es uno de los argumentos, sí. Claro. Pero entonces, si tu argumento político es vamos a tener la rectoría como gobierno para que no te despaches como privado, porque el argumento es como es dinero privado, yo me mato a mí mismo y lo distribuyo como yo quiero. Le están poniendo al dictamen un tope de solo el 55% de los ingresos destinados a la administración, un poco para dejar más dinero para las actividades del instituto y menos para la, burocracia de boato, ¿no? En eso yo podría estar de acuerdo, pero no que la empresa que va a hacer la vivienda y la va a arrendar sea privada. Porque entonces se cae el argumento de Morena. Ya. ¿Por qué no es una paraestatal? ¿Por qué no se va a regir con las mismas reglas de transparencia y administración pública que el resto del aparato del gobierno? Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle la palabra al diputado Moreira Isaías y después, recibimos aquí a Arturo, que también te damos la bienvenida. Así es, el Infonavit como desarrollador de vivienda, Octavio Romero dejó a Pemex con una deuda que ahoga sus finanzas y con bajísimos niveles de producción. Él va a ser el responsable de este proyecto. ¿Qué podría salir mal? Diputado, ¿qué es lo que más le preocupa al PRI de esta reforma? Bueno, lo que más nos preocupa inicialmente es que el dinero tiene dueño, como ya señaló Federico. No es del gobierno, no es de todos los mexicanos, sino es de aquellos mexicanos que cotizaron. No es de las organizaciones sindicales, no es de las organizaciones patronales. La ley dice de quién es. Entonces puede ser una gran idea, pues construir casas. El problema es que van a agarrar un dinero que no es del gobierno. Segundo, están construyendo un nuevo andamiaje para el Infonavit. Primero, modificaron para que hubiera más representación del gobierno que de los trabajadores y de los patrones. Luego eso lo arreglaron, pero más o menos, como dice acá Federico, porque el director del instituto lo designa la presidenta o presidente en su caso, porque el director del instituto va a tener la posibilidad de vetar resoluciones, porque el director del instituto ya no va a estar supervisado directamente por el Banco de México, por la Comisión Nacional de Valores, sino pues por la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué nos preocupa a todos? Que el gobierno trae problemas financieros y eso la misma presidenta lo ha dicho. Está tratando de bajar su déficit porque tuvo 6 años anteriores, pues que le heredaron 3 cosas, ¿no? Un gran despilfarro, una carencia de políticas públicas acertadas y un problema gigante de inseguridad. Pues ahora, para llevar a cabo sus propuestas de campaña, pues anda buscando bolsas de dinero, pero estas tienen dueño. Cerraría diciéndoles algo. Están poniendo ese dinero además en manos de alguien que ha demostrado que no sabe administrar. Uno de los ejemplos es pues la refinería de Dos Bocas, que se pensó construir con 8,000 millones de dólares y que terminó en más de 20,000 millones de dólares y que ahora sabemos, en este momento sabemos que no está produciendo absolutamente nada y que ya va a tener que tomar la presidenta la decisión compartida, ¿no? de cancelar eso, ¿no? Y bueno, entre la Secretaría de Energía y el director de Pemex. Y el director de Pemex. Bueno, a ver, Arturo, pues ahora sí que te toca el papel de defender las críticas de la oposición. A ver qué nos yo he visto a la oposición. No nomás de nosotros. Yo he visto a la oposición
a la oposición Es muy... que es de la oposición, Isaías, también. Yo he visto a la oposición muy ocurrente. Hace una semana y media su tema era la gasolina, como no prendió, como no jaló, como la gente sabe que no es cierto, ¿no? Como la gente sabe que están mintiendo, pues seguramente se reunieron ahí en su cuarto de guerra Dorin, ya sabes, Teana, Ricardo Anaya, Max Cortázar, con Jorge Romero, que ahora se le conoce como el Javi Noble de la política, porque tiene ideas de estas que son bastante fuera de lugar, y dijeron, ¿por qué no le entramos al tema de la vivienda? La realidad de la ley es que lo que estamos buscando es favorecer a millones y millones de mexicanas y mexicanos. Hay 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que hoy no tienen acceso a la vivienda y que ganan menos de 2 salarios mínimos. Históricamente, la estructura administrativa del instituto ha sido muy compleja. Te lo dice alguien que antes de ser político fue empresario, y toda mi vida soy empresario. Pensar en una dirección tripartita es una locura. Pensar en la toma de decisiones que recaiga en direcciones patronales, de trabajadores y al mismo tiempo del gobierno es una locura. Eso generó un montón de casos de corrupción. Hace unos días se presentó, yo creo que el más grave de todos. 373,000 derechohabientes del Infonavit fueron despojados de sus casas en una operación en donde simularon juicios. Gente que trabajaba en el Infonavit de 2012 a 2019, simularon juicios, despachos de abogados y consejeros. Fíjate, uno de los consejeros, que por cierto era uno de los propuestos por Coparmex, miembro de Acción Nacional, miembro distinguido de Acción Nacional, pues resulta que tenía también su despacho de abogados allá adentro, con el cual hacían este tipo de artucias jurídicas de promover juicios en distintas entidades federativas, de radicarlos con un juez que les daba un fast track impresionante de resoluciones, y al final se acababan quedando con las viviendas de las y los trabajadores. 373,000 afectados en estos juicios masivos. Ese tipo de ejemplos y otros más, como por el famoso software que costó 100 millones de pesos, que se le rescindió el contrato y que acabaron pagando 5,000 millones de pesos de indemnización, son las cosas con las que queremos acabar por completo. ¿Cómo se acaba? Pues primero haciendo una reestructura para que el director general sea responsable como director general. Segundo, las modificaciones tienen que ver con transparentar la información. Se está obligando a que en el portal se publiquen los estados financieros, las subcuentas y las cuentas que tenga el Infonavit. También se está obligando que la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas. Eso es importante. No sé si tú sabías, pero la dirección por parte de las empresas en algún momento determinado se amparó para que la Auditoría Superior de la Federación no revisara las cuentas del Infonavit, lo cual me parece una locura. Y una corrección que me parece importante, nada más para finalizar. Es imposible pensar que los 2.4 billones de pesos que tienen las y los trabajadores se pueden utilizar para la construcción de la vivienda por 2 motivos fundamentales. Uno, 763,000 forman parte de inversiones de largo plazo, no se pueden tocar. 1.6 billones forman parte de las cuentas por cobrar, ni siquiera son cartera líquida, por favor. Entonces es una locura venir a vender un argumento como esos, porque se nota que hay falta de conocimiento de cómo operan las cuentas del Infonavit. Para cerrar el tema, les quiero tirar una pregunta aquí al aire, es ¿la reforma se va a aprobar sí o sí por los números que hay en la Cámara de Diputados? Pues ojalá y se acompañe de las fracciones parlamentarias. Yo creo que vienen discusiones importantes, el tema se llevará a la Junta de Coordinación Política. Yo, por supuesto, que quisiera hacer un llamado a Rubén Moreira, a los compañeros del PRI, a los compañeros de Acción Nacional, para que logremos acuerdos, porque nadie puede estar en contra de que las mexicanas... ¿Hay manera de tener acuerdos en este tema particularmente? Una vivienda digna y accesible. Ver, nosotros estamos de acuerdo en que las y los mexicanos tengan vivienda, y esto pudo suceder si el anterior gobierno no hubiera tirado el dinero en dos bocas, o si no tuviéramos que pagar por un capricho el tema de Mexicana de Aviación, o si no tuviéramos que subsidiar un tren que no va a ninguna parte todavía, bueno, o un aeropuerto que no tiene salidas de aviones. ¿Por qué no entraba la Auditoría Superior de la Federación a los fondos del Infonavit? Pues muy sencillo, porque no era dinero del gobierno. Esto no justifica lo que pase ahí, porque además pues habría que ver en todo caso quiénes eran los directores del Infonavit en ese momento y dónde se encuentran ahora. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, no era dinero del gobierno, no es dinero del gobierno, es de los
trabajadores. Y si eso está mal, pues se tiene que castigar. Pero la propuesta que se está poniendo sobre la mesa no arregla lo otro. Y el ejemplo que está es muy claro. Los casos que yo les he señalado de ineficiencia del actual gobierno. Vámonos a lo que sucede. La presidenta heredó finanzas públicas con problemas y ella hizo compromisos y debería merecer lograrlos, sin nada más que tiene esas ataduras de atrás. Por eso me fui hasta la refinería de Dos Bocas. Yo creo que sería bueno que ya la presidenta y la compañera de su partido reconociera que Dos Bocas nunca va a funcionar y que ya se tome la decisión de ya darle la vuelta y vamos a construir otra cosa, pero ya no tirar el dinero. Por eso andan tras los guardaditos. Las Afores, el Infonavit, los remanentes del Banco de México, son 100,000 millones. ¿Cómo es posible que teniendo 100,000 millones que les van a caer ahorita de remanentes, hace unas horas pidieron 50,000 millones de pesos más? Bueno, pues es que no tienen dinero. No tienen dinero. De hecho, ya está autorizada por Morena otro endeudamiento de más de 1 billón de pesos. Se van a llegar en este gobierno a más de 18 billones de pesos de deuda. Ese es el gran problema que hay. Federico, ¿ustedes acompañan la propuesta o con matices? ¿Cómo ya para hacerlo el tema? Yo lo primero que te dije es que era una buena idea, pésimamente mal planteada y estúpidamente depositada en un corrupto que ha estado perdiendo dinero de los mexicanos desde el gobierno de la ciudad en el 2000. Lo que ha dicho Arturo, como siempre, pues es la muletilla que le dan y nada más viene a hacer el ridículo. El dinero que está colocado a largo plazo, por supuesto que se puede vender en el mercado. Eso no es garantía de que va a seguir a largo plazo. Y lo que dice Rubén es muy atinado, porque le dieron una facultad de veto al director del instituto de que si no le gusta cómo quedan las decisiones, que mayoriten empleados y patrones, tiene veto. Entonces, si pierde la votación este corrupto que nos ha costado 1.300.000, ¿no? Está vetado. Entonces, no han arreglado el asunto de la gobernanza. Él dice cándidamente, pues es que así no es una empresa. Si no, es que esto no es una empresa, ¿no? Este es un área de gobierno que presta servicios a la gente con dinero privado. Y mi argumento se sostiene con dos adiciones. Si todo esto que pasó, que aparte él viene aquí a mentir, porque los juicios masivos que acaba de señalar, los denunció López Obrador. El anterior director, Carlos, fue el que presentó esas denuncias. El dinero de los 5,000 millones son los 2,000 millones que recuperaron para lo que iban a hacer del avión. ¿Te acuerdas del pueblo lo robado y que Jaime Cárdenas le regresó el dinero? Está trayendo cosas que sí combatió López Obrador, que no ni siquiera son cosas que haya encontrado el entuerto de director que tenemos hoy día. Y yo lo que no puedo aceptar es que se diga que no hemos querido acompañar. Te pregunto a ti, que estás muy bien informado junto con ellos, ¿el señor compareció ante el Senado a explicar la reforma? No. ¿El señor se dignó comparecer ante las comisiones de la Cámara de Diputados? No. O sea, si tú no tienes el decoro, la capacidad, no te cabe la decencia para ir a exponer ante los diputados y aclararles dudas, pues suena muy complicado decir, ay, ¿por qué no votas conmigo? Imagínate que tú tienes dinero en la Infonavit. Tú, Alfredo. Yo. Tú no mereces como mexicano que te dé la cara el director más allá del teatro de la mañanera que controlan y que vaya y comparezca ante los diputados de estos partidos y explique. Sí lo hizo el secretario de Trabajo cuando se aprobó esta reforma de los impuestos a las plataformas digitales. Él sí fue. Él sí compareció. Él sí le aclaró dudas a los diputados. Nunca viste un reproche de la oposición de falta de información. ¿Por qué no merece el pueblo de México que este señor siquiera comparezca, que le explique al pueblo de México? En ese México es muy complicado construir acuerdos. Ahí está el tema. Está, bueno, está. a ver, ahí Pasamos dejamos el tema ahí. Ya después tendrán oportunidad, si quieren responder, Arturo, en algunas cosas también en la siguiente ronda. Bueno, Por favor. ahora, en el marco del 108 aniversario de la Constitución, que se conmemorará justo dentro de una semana, la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso sendas iniciativas para combatir el nepotismo y no permitir la reelección. Diputado Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, ¿la iniciativa contra el nepotismo tiene dedicatoria? ¿Es una advertencia
a los Salgado, a los Monreal, a los Batres, a los Alcalde para evitar que sigan heredando los cargos? ¿Qué nos dices, diputado? No, es parte de nuestra plataforma político que presentamos en la campaña de 2024. Nosotros, a diferencia de los partidos de oposición que no se dedicaron, el PRIAN, por cierto, que aquí está muy bien representado por sus dos representantes, no se dedicaron más que a ofrecer ya miedo en la campaña electoral. Ustedes recordarán que creo que una de las propuestas, la única que yo recuerdo de Xóchitl Gálvez, era emulando a Nayib Bukele una gran cárcel, donde iba a meter a todo el mundo en la cárcel. La realidad es que nosotros hicimos diálogos por la transformación, un ejercicio donde invitamos a académicos, empresarios, a gente que era experta en todas las áreas. Juan Ramón de la Fuente encabezó este esfuerzo. Hicimos un recorrido previo incluso a las campañas para tener toda la información que se requería, y uno de los reclamos importantes de la gente es el nepotismo, y por supuesto tiene que ver con ciertos puntos de la reforma electoral y la no reelección, porque nosotros somos maderistas, nosotros siempre hemos estado a favor de la no reelección. Me parece importante mencionar que el nepotismo se encuentra lamentablemente incrustado en áreas de los poderes, no solamente del legislativo y del ejecutivo, también en el judicial. Un ejercicio de México que se hizo en 2019. Pero no alcanza hasta allá la iniciativa, ¿no? No alcanzará. Bueno, no alcanza hasta allá, pero sí es importante mencionar porque es un reclamo, ¿no? Encontraba 4 de cada 10 personas familiares directos de los magistrados y los ministros que trabajaban en el Poder Judicial. Lo mismo ha sucedido en otras áreas y en otros casos, y es irrelevante si son de Morena o si son del PAN o si son del PRI. Para la doctora Claudia Sheinbaum es importante que no se herede una posición por el simple hecho de ser familiar. Vamos a dar por hecho que también va a transitar esta iniciativa. Pues tiene que caminar esta iniciativa, ¿no? Y la lógica es que no se herede en el periodo inmediato, es decir... Cargo de elección popular. Cargo de elección popular. También debo de reconocer, ojo, porque aquí hay una discusión que me parece interesante traer a la mesa, que no podemos condenar a todos los familiares de la gente. Hay gente que tiene una carrera política y que son familiares, ¿no? El mejor ejemplo siempre lo pongo yo en lo personal con mi hijo, ¿no? Que estudia ciencias políticas en el ITAM y que se llama igual que yo y que espero que le vaya muy bien en la vida. Pero si yo llego a ser, por ejemplo, gobernador de Aguascalientes y al rato él tiene, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Si al rato él tiene una oferta de trabajo y se llama igual que yo, pues lo peor que le puede pasar es el impedimento por el nombre de su papá, ¿no? Si es que tiene el mérito suficiente. Entonces sí es importante tener ese tipo de consideraciones. Y el tema de la no reelección también me parece algo importante, un reclamo maderista, algo con lo que estamos a favor desde hace mucho tiempo. A ver, 2 minutos, Federico, antes de irnos al corte, sobre el mismo tema. ¿Cómo estás viendo tú la iniciativa? No, pues nos vamos al corte, diputado, y regresamos contigo. Pero muy sencillo, esa es la de ellos. Yo no me merece ningún comentario. Nosotros tenemos esas propuestas en materia electoral. Yo voy a defender lo mío. Porque esto está dentro precisamente de la reforma electoral, ¿no? No, eso es lo que ellos dicen. Que ellos respondan por eso, ese es su problema. Yo voy a pelear en materia electoral, el fortalecimiento de los órganos electorales, voy a evitar que vuelvan a construir mayorías artificiales, voy a luchar porque la cláusula... ¿Menos diputados y senadores plurinominales? ¿Cómo lo está viendo el PAN en este caso? Se puede cambiar un poco la interacción de lista y mayoría, pero ¿qué es lo más importante para el PAN hoy día? Que no vuelvas a tener al INE y al TRIFE cuchareando con pluris las mayorías artificiales. Necesitamos tener un claro freno a la sobrerepresentación. Nuestra prioridad es esa. Él puede pensar lo que quiera. Yo la verdad es que respeto su punto de vista, lo comparto, ¿no? Pero no va a perder mi tiempo discutiendo lo que él piensa. Yo vengo aquí a decirte que lo más importante es que el INE se garantice su autonomía, acabar con esta locura, perdóname, de consejeros de tómbola. Ven nada más el perfil de lo que está llegando con las tómbolas. Bueno, el tema es si tienen o no tienen la posibilidad. No, el tema es yo qué es lo que voy a defender. Yo no tengo por qué dejar de defender en lo que creo y lo que la gente quiere que yo defienda, porque tenga o no. Te voy a decir por qué. El PAN tiene más diputados federales que los que tuvo Morena en 2015. Morena defendió sus ideas entre el 15 y el 18. Voy a defender las mías mientras sea diputado federal. No tengo por qué ser rehén de la mayoría de ellos, de la agenda rehenes de la mayoría del PRI en su momento. Vamos a hacer una pausa, volvemos por supuesto con la participación del diputado Rubén Moreira para cerrar este tema. No le cambie. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro
por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Piensa joven mientras te mantienes informado con el Heraldo de México. Únete a nuestra comunidad para descubrir contenido original y perspectivas innovadoras. Permanece al tanto de lo que realmente importa. Suscríbete ahora enviando un mensaje por WhatsApp al 5621-1850-64 o contáctanos en suscripciones@elheraldodemexico.com. Mantente a la vanguardia de la información con el Heraldo de México. Estés en donde estés, conéctate con la mejor información. Toda nuestra programación en tus manos. Noticias, podcast, entretenimiento y mucho más. Disfruta de nuestro canal de YouTube en tu dispositivo favorito. Todo el Heraldo en un clic. Suscríbete hoy mismo. Amplía tu perspectiva. A lo largo de la vida, nuestras necesidades de sueño evolucionan. Los recién nacidos requieren hasta 17 horas diarias de descanso para apoyar su rápido desarrollo, mientras que un niño de 6 años necesita entre 9 y 11 horas. En la adolescencia, el cuerpo demanda de 8 a 10 horas de sueño, aunque muchas veces no se cumplen debido a estudios, tecnología o actividades sociales. En la adultez, lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas, pero el estrés laboral y las responsabilidades suelen interferir. Al llegar a la vejez, el tiempo promedio baja a 7 u 8 horas, aunque el sueño se vuelve más ligero y fragmentado, lo que lleva a compensarlo con pequeñas siestas durante el día. Mantener una rutina, un ambiente tranquilo, evitando pantallas antes de dormir, son claves para un descanso de calidad. Sorpréndete en el Heraldo Radio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Heraldo Radio 98.5 FM. Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este 2024, durante 9 meses, el Heraldo de México se posicionó como el portal de noticias más visitado en México, de acuerdo a información de Comscore de noviembre de 2024. Actualmente, Comscore realiza el análisis más completo de cualquier audiencia en Internet. A su vez, Heraldo Media Group destacó como el grupo de medios más consultado en el país, consolidando a el Heraldo de México como el referente informativo más importante para los mexicanos. Muchas gracias por tu confianza, por elegirnos y por informarte con nosotros. Heraldo Media Group, con todo para informar a México. Y ahora, en el 98.5, la información vial de las calles y colonias de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tránsito, manifestaciones, percances, alternativas viales y clima. Todo en un solo reporte. A través de Pulso Vial del Heraldo Radio.
Prepara un exquisito jugo de fibra e inicia el año aprovechando todos los ingredientes de tu cocina. Únicamente deberás licuar una zanahoria, una manzana verde sin el corazón, medio pepino sin cáscara, medio limón con cáscara, el jugo de una naranja, 2 varitas de apio, espinacas y agua. Por último, sirve y decora con una rodaja de naranja. Que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra Cero de GastroLab. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos. Estamos de vuelta a la mesa de opinión a fuego lento. Ahora sí, una mesa de análisis y debate. Isaías, amigos del auditorio, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Bueno, una mesa interesante porque estamos hablando precisamente de lo que tiene que ver con lo que nos espera para la próxima agenda legislativa, que son temas importantes para la República, pero traes un corte de información sobre lo que está pasando allá en Washington, D.C. y regresamos con nuestros invitados, Isaías. Así es, una actualización de esta información que damos al inicio de este espacio. Se trata de un vuelo comercial de American Airlines, el vuelo 5342, es un Bombardier CRJ-700 que tenía 64 personas a bordo y que colisionó, que chocó posiblemente con un helicóptero militar, un Black Hawk, sobre el río Potomac. Esto provocó que precisamente las naves cayeran a este río. Por supuesto, hay un momento en que se están realizando en este instante todas las labores de rescate. El presidente Donald Trump ya fue notificado de esta colisión entre el avión y el helicóptero, y por lo pronto, bueno, pues ahí está el update que podemos dar hasta este momento. Todos los organismos de rescate están trabajando precisamente para tratar de identificar si de todos estos pasajeros, los 64 personas que iban a bordo de este vuelo, cuál era su condición y su estatus. Por lo pronto, las actividades en el aeropuerto Reagan, allá en la capital de Estados Unidos, están detenidas hasta el momento, precisamente en espera de tener mayor información de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la capital estadounidense. Gracias, Isaías. Recordando lo que pasó aquel trágico 11 de septiembre, allá precisamente también en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejar un rato este tema y regresamos a la mesa, Isaías, con nuestros invitados. Arturo Ávila, gracias. Federico Dorin, de vuelta, gracias. Diputado Moreira, muchas gracias también por estar acá. Y bueno, regresamos contigo, diputado Moreira, porque te dejamos ahí con la palabra hablando del tema de la reelección y la propuesta que hay en materia de la reforma electoral. Ya nos decía Federico, pues es una propuesta de Morena, la agenda es de ellos. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Cómo está el PRI en relación con este asunto? Bueno, efectivamente, diputado? Es una agenda que se pone sobre la mesa, que seguramente se va a discutir durante mucho tiempo. A nosotros, ¿qué nos preocupa? La destrucción del Estado de Derecho, la destrucción de la democracia mexicana, que se ha ido trabajando durante los últimos meses, la desaparición de nuestro sistema de justicia, porque es falso que vamos a tener con esa reforma que pasó un mejor sistema de justicia, ni va a haber más jueces ni mejores jueces. Incluso en este momento se está cometiendo un fraude a la Constitución, ni siquiera se va a cumplir lo que ellos pusieron. La desaparición de los órganos autónomos, la maquinación para quedarse con más diputados y senadores que los que les corresponden por el número de votos. Pero bueno, eso es lo que están poniendo sobre la mesa. Yo sí soy de la idea de que esa reforma trae mensajes internos, porque Morena no está construyendo un partido hegemónico, quiere un partido único, y ya le estorban sus dos socios, y que estos mensajes pues son direccionados a ellos. Tampoco están en contra de la concentración de poder en clanes, pues eso lo vemos ahí en varias dimensiones que tienen. Por otro lado, pues nosotros también presentaremos en su momento pues un proyecto de reformas. Nosotros nos gustaría que la proporción de votos se reflejara
en el número de curules. Legisladores. Que por cierto, fue un viejo reclamo de la izquierda mexicana. O sea, un ahora viejo está al reclamo. revés el Ahora juego. está al revés. Y como diría uno de sus senadores, pues esto es una barbaridad, lo de quitar los plurinominales. Eso lo dijo un senador de Morena. Nosotros estaríamos por un congreso donde el número de votos de los ciudadanos se reflejara en el número de curules. Es decir, que la mayoría de sus aliados tuviera pues el 55% de las curules y la oposición el 45%. Si aplicamos la fórmula y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en este momento, en la Cámara de Diputados, ellos con el 54% de los votos tendrían el 84% de los diputados. Y si nos vamos al Senado, con el 55% de los votos, tendrían el 94% de los senadores. Bueno, vámonos. Alguien pudiera decir, pues, que así salga. Bueno, nada más una cosa. Las grandes reformas de representación fue para tener a las oposiciones dentro del Congreso y no en otra parte. Y no lo decimos por nosotros, al menos por mí que tengo 61 años. No, si tú ahorcas las expresiones políticas en los foros legales y constitucionales, se van a dar en otra parte. Entonces, es el problema que hoy estamos viendo que se está fraguando. Así es. Pues vamos a ver si incluyen estas propuestas, pero bueno, vamos a otro tema, pues, hablando de la agenda legislativa. Así es, bueno, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que promoverá una reforma para evitar la incursión de tropas de Estados Unidos en territorio nacional, luego de que los cárteles de la droga serán reconocidos como organismos terroristas internacionales por el presidente Donald Trump. Diputado Dorin, ¿el PAN está dispuesto a atender el llamado a la unidad nacional y a respaldar plenamente al gobierno de la doctora Sheinbaum ante estas amenazas trumpistas? Nosotros estamos comprometidos con defenderte a ti, con pelear nuestra soberanía, con defender nuestro país. Nosotros no somos comparsa de nadie y no vamos a legitimar a un gobierno que no nos merece esa reciprocidad. La presidenta dice que no le da la gana dialogar con el PAN. Si no te da la gana dialogar conmigo, no me puedes concitar al acuerdo político. A mí no se me convoca al acuerdo político a partir de la injuria y del insulto. Entonces, pues si no quieres dialogar conmigo, difícilmente me puedes pedir que te acompañe en cualquier pronunciamiento. Nosotros para defender a México no necesitamos del gobierno, tenemos nuestras propias convicciones, tenemos la experiencia de las ocasiones anteriores, lo haremos y vamos a estar en la trinchera que tengamos que estar. No vamos a dejar que nos atropelle o que nos abuse el gobierno de Estados Unidos. También vamos a ser muy críticos de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no repita los errores del observador. No queremos un gobierno de genuflexión. No queremos un gobierno entregado a Trump. No queremos ese papelón que hizo el señor López Obrador de ir a Washington a avalarlo ahí en plena campaña, con cero dignidad. Nosotros tenemos nuestra postura propia, vamos a defender lo que tengamos que defender los mexicanos y vamos a criticar los excesos de unos y las tibiezas y errores de otros. Bueno, eso lo digo yo. En los primeros 100 días de gobierno por lo menos cambió un poco el discurso de la presidenta versus el discurso de López Obrador, pero bueno, esa es su opinión. ¿En qué tema? No ha sido de choque, no ha sido de confrontación, o sea, yo lo veo así. Okay. A mí me parece que más allá de las propuestas y lo que se pueda debatir en el Congreso, pero esa es mi opinión. Ahora vamos con Arturo. A ver, Arturo, hablando para el gobierno de la 4T, el llamado a la unidad nacional significa respaldar ciegamente las decisiones de la presidenta. ¿No sería, como dice Federico, mejor iniciar antes un proceso de reconciliación, de diálogo, en donde estén todas y todos? No, a ver, me parece que no es un respaldo ciego. Me parece que la responsabilidad del gobierno la tiene el Ejecutivo por un mandato popular. Es decir, hoy se ha decidido, el pueblo de México ha decidido, de una manera además abrumadora, darle la responsabilidad, ¿no?, de la ejecución al Poder Ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho un trabajo fenomenal, un trabajo en donde primero hemos dejado claro que estamos dispuestos a colaborar y no a subordinarnos, no como en el pasado, ¿no?, que había una subordinación clara, ¿no? Hay que recordar el gobierno de Felipe Calderón, en donde
Incluso está documentado que agentes de la DEA se vestían de marinos y participaban en las detenciones de los capos, ¿no? En una estrategia en donde además se declaró la guerra al narcotráfico, cuando guerra significa que no hay justificación para matar, significa permiso para matar, así de sencillo, ¿no? Y una justificación además en un momento en donde el propio presidente tenía como mano derecha a una persona que se había aliado ni más ni menos que Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, la lógica es, me parece que tenemos que ser muy serios con los planteamientos que hacemos. Segundo tema que me parece muy relevante es, la presidenta creo que ha atendido de forma muy oportuna dos de las variables que preocupaban. Una es las posibles deportaciones de mexicanas y mexicanos. Hay un plan, México Te Abraza, que está atendiendo con puntos de atención de forma digna a las personas que vienen y que llegan a México, que incluye incluso programas de bienestar con transferencias directas y con programas de transporte para que las y los paisanos puedan dirigirse a sus lugares de origen, y un programa de movilidad también temporal, laboral, y esa parte me parece relevante. Finalmente, el sistema consular de nuestro país se ha activado mediante plataformas tecnológicas. Hay un sistema de comunicación que está funcionando las 24 horas del día y que también está de alguna forma ayudando. De ahí en fuera, yo diría, hay que identificar siempre muy bien la narrativa de comunicación del presidente Trump, que dice una cosa, que llega a un electorado que lo ha favorecido y que en la realidad demuestra otra cosa. Lo hemos visto en el pasado, ya en 2019, cuando dijo voy a acabar con el NAFTA, se acabó con él, pero creó el TEMEC. Dijo que iba a imponer tarifas arancelarias y lo que hizo fue convertir a México en el socio comercial más importante después de China y de Canadá. Dijo que iba a construir un muro de 3,000 kilómetros, construyó 142. Dijo que iba a deportar a muchas y a muchos mexicanos. Fue el presidente que menos deportó mexicanas y mexicanos. Y cuando vemos las órdenes ejecutivas también, pues no se parecen tampoco a lo que dijo, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones criminales catalogadas como terroristas, de acuerdo a la ley patriota, de acuerdo a la ley antiterrorismo, pues hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Por eso se dieron un tiempo de 2 semanas para determinar cuáles serían parte de ese catálogo de determinaciones. Y la segunda parte, que me parece también relevante, pues tiene que ver con el tema migratorio, o el programa, digamos, que ellos denominan Quédate en México, que es un programa que ya existió en el año 2019 y que nosotros pudimos contener de alguna forma, o pudimos trabajar con este programa, ¿no? Así es. Diputado Moreira, ¿este llamado a la unidad es atendible desde su punto de vista? ¿Cómo ven el PRI esta situación? Primero, nuestra presidenta tiene la dualidad de ser jefa de gobierno y jefa de Estado, y esto pues significa dos cosas distintas. Ahora, el mensaje no sale de ella, sale de una bancada de su partido y sale específicamente del presidente de la mesa directiva. Y el texto que se nos presenta no es exactamente de unidad, sino es de justificación de lo que se está realizando. Nosotros coincidimos con Acción Nacional de que la defensa es de lo mexicano, de la soberanía, pero que si vamos a hablar de unidad, pues tiene que salir el mensaje de la jefa del Estado mexicano, y esta unidad se tiene que predicar y practicar. Por ejemplo, el sistema consular se ha activado, pues sí, lo vemos que está en las notas. Sin embargo, hace unos meses, unas semanas, se votó en la Cámara menos presupuesto para el Instituto Nacional de Migración, menos presupuesto para la defensa de los mexicanos en el extranjero y menos presupuesto para la Comar. Por eso aquí en la Ciudad de México ustedes ven un montón de refugiados que están esperando un asilo. ¿Qué me preocupa? Que para lograr la unidad también tiene que haber un buen diálogo. Hace unos días, Caroline Leavitt, que es la secretaria de prensa del gobierno americano, subió un tuit en su cuenta. Ella tiene 2 cuentas, en la cuenta de como secretaria de prensa, que dice: gracias al presidente Trump, ayer México aceptó un récord de 4 vuelos de deportaciones en un día, con signos de exclamación. Esto se suma a las devoluciones sin restricciones en la frontera terrestre, la deportación de no mexicanos que van a mandar para acá, y el restablecimiento de la ley de permanencia en México. También la movilización de 30,000 guardias nacionales, e ilustra su mensaje en post con un avión militar.
todo lo que se suscitó con el señor Petro viene porque en Brasil llevaron a unos deportados en unos aviones militares. El señor Petro dijo, no me los mandes en aviones militares. Aquí parece que llegaron en aviones militares. Esta parte de la permanencia en México hay que ver de dónde viene. Después de que salió el señor Trump, su asesor, el señor Trump, que es su yerno, publica un libro. Y en el libro narra cómo se negoció con México. E incluso utiliza palabras como los doblamos. Porque los amenazaron con un arancel alto. Porque México, según el señor, había incumplido con una promesa hecha. Los amenazan con los aranceles, dice, y en 5 minutos nos aceptaron que la gente se quedara en México. Nada más que esa gente se está quedando en México, se estaba quedando en México, porque iban a hacer su trámite para una visa norteamericana. Ahora traemos un problema en nuestra política migratoria que es muy deficiente, esa misma. ¿Con qué motivo se quedan en nuestro país? Si ya no les van a dar esa visa. Y este tema me lleva a otro tema que tiene que ver que también se define. Pues esto de la secretaria no se ha desmentido, ¿eh? No, bueno, eso está. Tiene otras aristas mucho más graves todavía. A ver, vamos a poner el contexto. El comunicado de Homeland Security al día siguiente de la toma de protesta de Trump, ni un día pasó para que Homeland Security dijera en un comunicado oficial que ya tenían acuerdo para Remain in Mexico, que es al que ha hecho referencia el diputado Moreiro, de todos. Porque la presidenta había dicho que solo iba a aceptar mexicanos. Está aceptando de todo. Primer argumento. Segundo públicamente ha dicho que solamente mexicanos. Sí, es lo que públicamente ha dicho, sí. Pero el gobierno de Estados Unidos dice no tiene restricción alguna. Y si tú bajas de internet el comunicado de Homeland Security que está en su website, dice no tiene restricción. Se tardó un día en sacarlo. Pero hay una cosa que es todavía más delicada. En esa anécdota que has citado, el diputado Moreira, Marcelo Ebrard Casubón, que es al que citan en el libro, estaba físicamente en Washington y consultaba telefónicamente al presidente López Obrador. En esta pobreza diplomática, el canciller de la Fuente ni siquiera ha estado ahí, ni siquiera logró ser invitado a la toma de protesta. O sea, la incapacidad diplomática, porque aquí vienen y dicen, no están funcionando los consulados. No, no es cierto. Prometieron una app de botón de pánico que no existe. Dijeron que iban a... Está en desarrollo, dice. Whatever, sí, pero no existe. Y dijeron que iban a tener miriadas de abogados que iban a defender a los paisanos. En los operativos de ICE no has visto un solo abogado contratado por el gobierno de México que le brinde asesoría a ningún paisano. A ver, Arturo. Así que no está funcionando. Pero aparte, antes cuando menos nos recibían a los funcionarios del gobierno. Ahora la relación es entre WhatsApp, telefónica, epistolar. Pero ¿cómo puedo yo aceptar avalar un gobierno que ni siquiera es recibido por su contraparte? Estamos peor que con López Obrador. A ver, vamos, Arturo. Estamos peor que con López Obrador. No, yo creo que con López Obrador la relación que tuvimos fue, en mi opinión, muy buena, ¿no? Una comunicación importante. Y además vamos a los datos precisos. Reitero, en 2019 México se convirtió en el socio comercial más importante que China y que Canadá. Los números de deportaciones fueron los más bajos históricos. Se le recibió... El más alto ha sido Biden. Se le recibió... Biden, sí, Biden claro, es el más alto con Andrés Manuel López Obrador. Biden, bueno, una parte parcial. Biden, a ver, si tomas en consideración un periodo determinado. Obama porque tuvo 2 Pero estamos hablando de Trump, pero el que más deportó gente ha sido Biden y el gobierno... no, pero son dos cuatrienios. Pero en un cuatrienio el que más deportó es Biden y el señor López Obrador no dijo nada. A ver, entonces volvemos al mismo tema, ¿no? Si nosotros vamos al pasado, pues podríamos ver, por ejemplo, reitero, el ejemplo de los gobernantes de Acción Nacional, ¿no? Que abrían rápidamente la puerta al gobierno de Estados Unidos. Y del PRI, bueno, ni digamos, ¿no? Nos acabamos de enterar, y no lo digo yo, lo dijo Francisco Labastida en su libro, que Ernesto Zedillo, fíjate nada más de qué tamaño, para poder recibir un crédito, completo, pero voy a terminar. Yo fui muy respetuoso de sus tiempos. Les pido que sean respetuosos de los míos. Yo no he dicho ni pío, Entonces, yo lo que les quiero decir es, lo dice Labastida en su libro, para poder recibir el préstamo que era consecuencia del error de diciembre, pactaron la salida del PRI. Es decir,
entregaron, con Estados Unidos, entregaron a Estados Unidos la posibilidad de quién iba a gobernar. Esos son ellos. Ellos antes iban y le pedían permiso al gobierno de Estados Unidos. Nosotros no. Y claramente no les gustan las diferencias que tenemos en la forma de manejar la política exterior. Por eso vemos a un presidente Donald Trump que cuando se refiere a la relación con México dice va caminando bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sabido entrarle a una negociación en donde estamos al tú por tú. Solamente un comentario sobre esto, diputado. Rápido para aclarar. El presidente Trump está diciendo vamos perfectamente bien, sí, porque ya aceptamos todo. Eso dice la secretaria de porque prensa. Porque ni siquiera lo recibe para dialogar. Es un cheque en blanco. Esa es la primera. La segunda, qué bueno que leyeron el libro de La Bastida. Nada más hay que publicar lo que dice La Bastida de Andrés Manuel López Obrador. Porque, pues si le creemos en una cosa, habría que creerle en la otra. Y por cierto, si en el pasado hubo hechos que los Estados Unidos afectaron la soberanía, pues no solamente procedan contra los funcionarios mexicanos, también procedan contra los invasores. Vamos a dejar el tema ahí porque se nos acaba el tiempo y solamente quiero un comentario de ustedes sobre el tema de los aranceles, igual que el próximo primero. Inminentes aranceles que va a imponer, la amenaza está ahí. 1 minuto por cada uno, por favor. A ver, Federico. A ver, hay gente que no aprende, que en su novatez e ignorancia todavía no tiene curva de aprendizaje en el gobierno. Es muy claro lo que está haciendo Trump. Trump está administrando los aranceles en la medida en la que la presidenta le dice que sí a todo lo que sea de migrantes y que Vidal y Arenas ya dijo que le van a adelantar la renegociación del tema que como él quería. En la medida que México le diga que sí a todo, él va a posponer aranceles. El día que encuentre un argumento del gobierno mexicano de en esto no colaboro, va a lanzar los aranceles. Porque él no tiene necesidad de tirar los aranceles ahorita. Le están diciendo que sí a todo, como dijera el Divo de Linares. Pero ¿y qué necesidad tienen los aranceles? Y a todo le dicen que sí. ¿Para qué se pelea? Tú no te pelearías con alguien que te dice que sí a todo. Tú te peleas con alguien como Petro, ¿no? Que dicen que no estaba en su país y que estaba borracho de viaje y que entonces se calentó en los tweets. ¿No? Es trabajo periodístico, no lo estoy inventando yo. Eso dice. Sí, bueno, pero yo ¿por qué me pelearé? ¿Por qué te pondría un arancel? Si todo lo que te pido el vivo de Juárez, no de Linares, pero bueno, a ver. Venga, rápido, para respetar mi minuto y que pueda Arturo hablar. A ver, hay una amenaza que va a estar utilizando siempre Trump de aranceles que le ha resultado. Veamos a Petro, se puso medio loco y le amenazaron con una cantidad de aranceles grandes y le quitaron visas y rápidamente se echó para atrás. Le darían más las visas que los aranceles, ¿eh? Tal vez. En el caso de México, según el señor asesor de Trump, sucedió exactamente lo mismo. Le dijeron, ahí van los aranceles y México se dobló. Ahí lo dice. Tercero, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Si usted me dice, ¿le gustaría que le pusieran aranceles a México? Pues no me gustaría. Pero la vez pasada que entró Trump, sí tuvo efectos en las empresas. Recuerden que 2 grandes inversiones, una en Sonora y otra en San Luis Potosí, se fue a Estados Unidos y ya amenazaron General Motors con llevarse la planta de camionetas. Todos salen perdiendo con los aranceles, Arturo. Sí, a ver, primero hay que entender cómo es la balanza comercial que tiene Estados Unidos y México, ¿no? Hay un superávit, pero no hay una gran cantidad de diferencia entre uno y otro, es decir, todos pierden. Segundo tema importante, las cadenas de suministro están integradas de tal forma que es imposible pensar que no tendría una afectación directa al mercado de Estados Unidos. Un ejemplo que yo siempre menciono es la industria automotriz. Pensar que sacar una inversión de México es un tema de un día a otro es imposible, ¿eh? O sea, la inversión de una planta automotriz son proyectos que llevan 2 o 3 años. Entre la planeación de un proyecto ejecutivo, la implementación de una obra de construcción de esa magnitud, la implementación de líneas de producción y además establecer todos los proveedores para las líneas de producción. O sea, no es de que mañana se van a ir las inversiones. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, la imposición de un arancel de forma inmediata, es decir, ese 25%, supongamos por un momento que es real, lo que haría es afectar, en el caso del sector automotriz, a más de 20 millones de consumidores del mercado doméstico en Estados Unidos, la clase media, el público elector. Trump no se va a dar un balazo él solito en el pie.
Así es. Listo, Muchas gracias a los diputados Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Federico Doren, vicecoordinador de la bancada del PAN. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos, Alfredo. Nos vamos, nos comió el tiempo. Gracias, Ulises, Ángel, Gustavo. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también en las frecuencias de El Heraldo Radio. Descanse. Muy buenas noches.